tus criaturas, bien, venir ante tu trono para levantar nuestras alabanzas, nuestras acciones de gracia, confesar nuestros pecados y suplicar por nuestras necesidades. Oh Señor, sabemos que hay muchos con grandes necesidades entre nosotros y nuestros hermanos en Cristo, nuestros amigos, nuestros vecinos, este mundo que está sufriendo grandemente. Este mundo, oh Señor, necesita tu poder, tu fidelidad, tu gracia. Y nos ha puesto aquí, oh Señor, para interceder por nuestros vecinos, familiares, amigos, por ese mundo. Estamos aquí para hacer una casa de oración. Ayúdanos, oh Señor, de orar como debemos. Orar de una manera que eres agradecido, que eres glorificado en contestar nuestras oraciones. Crezcanos, oh Señor, entonces pedimos para tu gloria en la oración. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hola, buenos días. Estamos continuando nuestro estudio de las disciplinas espirituales. Como físicamente tenemos que alimentarnos y ser activos para ser saludables físicamente, hay ciertas cosas que por el Espíritu necesitamos disciplinarnos para crecer, madurar como cristianos espiritualmente. Y hemos hablado que fundamental a todo es la palabra de Dios. Necesitamos diariamente comer el pan que es la palabra de Dios. Necesitamos meditar en la palabra. Necesitamos memorizar la palabra para que estemos listos por los ataques del enemigo y estudiar, profundizar en la palabra. Y hace 2 semanas comenzamos un estudio sobre la oración. Hemos visto en Filipenses 4 cómo este es esencial en luchando especialmente contra la ansiedad y la angustia. Que Dios nos llama con súplicas y acciones de gracias, de levantar nuestras súplicas al Señor, y Él nos protegerá con el paz que sobrepasa todo entendimiento. También hemos visto la semana pasada de Mateo 6, cómo Jesucristo nos enseña a orar. Hemos estudiado el Padre Nuestro. He aprendido que este no es solamente una oración de ser repetida, y por seguro no ser repetida sin sentido, pero que es un patrón, un esquema por la oración que reorienta nuestras prioridades primeramente levantando nuestros ojos a nuestro Padre en los cielos y pidiendo que su nombre sea santificado, que su reino venga, que su voluntad sea hecha. Y también que debemos levantar nuestras necesidades, pidiendo por su provisión, por su perdón y por su protección. Y hoy queremos profundizar un poco más, espero, prácticamente en cómo orar en una manera que Dios promete contestar. ¿Cómo oramos para que Dios contesta? Porque hay 2 oraciones que Dios no contesta. ¿Cómo podemos orar para que Dios contesta? Pasa conmigo primeramente a Santiago 5. Santiago 5, versículos 16 a 18, dice: Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. El parte en que quiero enfocarnos como ánimo
para orar. Es al fin del versículo 16 que dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Creo que la razón por la que muchas veces no oramos es porque creemos que no es eficaz. ¿Por qué oramos? Es igual en la mente del mundo como pensar buenos pensamientos. Hemos escuchado eso claramente. Cuando alguien se pasa o cuando alguien está enfermo, sufriendo, están en mis pensamientos. Pues, ¿qué significa eso? Tener a alguien en sus pensamientos. No es como el universo escucha nuestros pensamientos y buenas cosas ocurren si pensamos ciertas cosas. No tiene poder, no tiene sentido. Pero oración, pidiendo al creador del universo, quien sostiene todo por la palabra de su boca. Él es poderoso para escuchar y responder. Y por eso la palabra nos promete que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Tenemos que creer eso y tomar acción en oración por fe. Y Dios responderá. Quiero desempacar eso un poco. Primeramente, quiero ver cuál es la oración eficaz, cuáles son ciertas características de la oración eficaz. Y también, por segunda parte, quiero ver unos atributos de la oración que no es eficaz, el tipo de oración que tiene obstáculos a la oración y razones por qué no son contestadas por Dios. 4 aspectos que quiero ver y podemos añadir mucho más, pero aspectos esenciales de la oración eficaz. Primero, que es en el nombre de Jesús. Segundo, que es en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo y en todo tiempo. 3, que es según la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Tenemos Jesús, el Espíritu y la palabra. Y 4, muchas veces con ayuno, no siempre con ayuno, pero esta es una disciplina espiritual también en combinación con la oración. Por otro lado, los obstáculos a la oración, el pecado. Si guardamos pecado en nuestro corazón, Dios no escucha nuestras oraciones. Segundo, falsos motivos. Si pedimos por nuestros placeres y no para la gloria de Dios, no responde. Y 3, y mi obstáculo más grande creo es dudando que Dios es poderoso, o me ama, o me escucha. Y si no pedimos con fe, si pedimos dudando, Él no promete responder. Entonces, ¿cómo y no cómo orar? Primeramente, en el nombre de Jesús. Pasa conmigo a Juan 14. Como ustedes pueden ver, este es un diferente estudio que normalmente hacemos. No estamos exponiendo un pasaje en su contexto, solamente veando un versículo aquí, un versículo allá. No me gusta hacer este tipo de lección, prefiero estar en un texto y desempacarlo. Entonces, perdóname por no explicar todo el contexto de todo eso, estaríamos aquí todo el día, pero espero que nos anima de leer el contexto en privado y entender un poco más cómo caja y amplifica su mensaje. Juan 14, 13, Jesús dice a sus discípulos, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Escucha otra vez esas palabras poderosas que deben animar nuestra oración. Todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él promete hacer. ¿Cómo podemos tener oraciones que Dios contesta si pidamos en el nombre de Jesús? Entonces, ¿qué significa eso? Pues no significa
que al fin de cada oración ponemos una estampa que es, y pido todo eso en el nombre de Jesús, amén. Ok, esto significa que todo lo que he dicho antes de eso, Jesús el Padre va a contestar. Lo que significa, aunque no estoy diciendo que no debemos decir eso necesariamente, pero este no es su significancia. Significa dos cosas. Primero, significa que todo lo que pidamos por medio de Jesús. Tenemos que recordar que somos pecadores y no merecemos el privilegio de hablar con el Dios del universo. La única razón porque podemos entrar en su lugar santísimo y poner nuestras peticiones a sus pies, es porque Jesús murió en la cruz por nosotros. Es porque su sangre nos limpia. Y por Cristo, en su nombre, con Él como mediador entre Dios y los hombres, podemos acercarnos a Dios. Entonces, este significa que todos que no acercan a Dios en el nombre de Jesús, Dios no escucha sus oraciones. Este es ofensivo, pero tenemos que entenderlo. Dios no escucha a las oraciones de los musulmanes, de los budistas. No es decir que Dios no sabe lo que están diciendo, pero cuando digo escucho, es como un padre quien puede ser muchas voces, pero cuando nuestros hijos lloran, sabemos su voz y queremos ayudarles. Dios, en un sentido, ama el mundo, pero tiene un amor especial por sus hijos. Y Él da promesa de contestar a nuestras peticiones porque pidamos en el nombre de Jesús. Por eso no tiene significancia. Cuando el mundo dice que sean en mis pensamientos o que voy a orar, pero si no estás orando por medio de Jesús, Dios no promete contestar sus oraciones. Es solamente por Jesús, quien nuestro hermano compartió, Juan 14:6. Hay un camino, una verdad, una vida. ¿Quién es Jesucristo? Nadie viene al Padre sino por mí. Segundo, orando en el nombre de Jesús significa que oramos por sus prioridades, por su gloria. Jesús amplifica eso en el resto del versículo 13. Todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La razón por qué existimos es para glorificar a Dios. Y Dios responde a nuestras oraciones, al fin de cuentas, para su gloria. Y cuando oramos en el nombre de Jesús, es igual que diciendo, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Estamos diciendo, oh Jesús, por tu causa, por causa de tu nombre, responde a mis oraciones. No mi voluntad sea hecha, tu voluntad sea hecha. Este es el opuesto de lo que vamos a ver al fin, con falsos motivos. Cuando estamos orando por nuestra vanagloria, Dios no promete responder. Es cuando nuestra primera prioridad es la gloria del nombre de Jesús. Entonces, un autor ha dicho que debemos orar en revés. En otras palabras, muchas veces decimos, en el nombre de Jesús, amén, al fin. Pero que comenzamos en el nombre de Jesús. Solamente puedo acercarte en el nombre de Jesús. Y por el nombre de Jesús vengo a ti, que no es nuestro último pensamiento, es nuestro primer pensamiento en la oración. Segundo, oramos en el Espíritu en todo tiempo. Pasa conmigo a Efesios 6. En Efesios 6, 10 a 20, estamos en la sección de la armadura de Dios. El Espíritu está enseñándonos que estamos en una batalla, una guerra espiritual. Y como parte de eso, Él explica que en esta batalla necesitamos comunicar con nuestro capitán por medio de la oración. Necesitamos su poder en la batalla. Él dice en Efesios 6, 18, con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
escucha la palabra repetida 4 veces, todo, 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 todo. Dice, con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu, así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Da esa idea que todo, que la totalidad de nuestra oración debe ser en todo tiempo, en el poder del Espíritu, con toda perseverancia por todos los santos. Es una vida cristiana llena con toda oración. Y quiero enfocarnos en 2 aspectos de eso. Primero, que la oración debe ser, dice la palabra, orar en todo tiempo en el Espíritu. En todo tiempo en el Espíritu. Primero, ¿qué es orar en el Espíritu? Por favor, mantiene su dedo en Efesios, pero quiero leer de Romanos 8. Romanos 8, el versículo 26 y 27 dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8 nos enseña que cuando oramos, aunque no sabemos exactamente qué debemos orar o cómo orar, el Espíritu está intercediendo por nosotros. Algo invisible, espiritual está ocurriendo cuando oramos, que no solamente Jesucristo intercediendo por nosotros cuando oramos en su nombre, pero también el Espíritu Santo, quien conoce la mente y el corazón de Dios y quien nos conoce, quien mora en nosotros y sabe nuestras debilidades. Y es omnisciente, Él sabe todo y nos ama, sabe nuestras necesidades. Él está intercediendo por nosotros cuando oramos. El Espíritu ora cuando oramos. Y Pablo está diciendo aquí algo más, creo, que no es solamente lo que está ocurriendo que no podemos entender, pero que también el Espíritu guía nuestros pensamientos, nos guía conforme a sus oraciones por nosotros para que nuestra voluntad sea conforme a la voluntad de Dios. Nuestros pensamientos sean conformes a los pensamientos de Dios. No sé si ha ocurrido a ustedes eso, pero muchas veces para mí cuando comienzo de orar, estoy orando, pero no estoy verdaderamente orando. Mi mente está aquí, está ahí, pero con tiempo, por la gracia de Dios, entro en el lugar santísimo, metafóricamente. Puedo enfocar con más luz que tenía cuando comencé. Es el Espíritu guiando nuestras oraciones. Los puritanos dijeron que tenemos que orar hasta que oramos. Tenemos que perseverar en la oración hasta que verdaderamente estamos orando. Y creo que esto es lo que Pablo está describiendo aquí, que en el Espíritu oramos. Y por eso creo que ayuda al principio de nuestras oraciones otra vez pedir, guíame, Espíritu Santo, en esta oración. Que no sean mis palabras, pero tus pensamientos, tus deseos, guía mi tiempo de oración. Y segundo, dice aquí en este versículo, que en todo tiempo oramos en el Espíritu. ¿Cuándo debemos orar? La Escritura es muy claro, orar sin cesar. Es lo que 1 Tesalonicenses 5:17 dice, uno de nuestros versículos de memoria, orar sin cesar. ¿Qué exactamente significa eso? No significa que literalmente cada segundo, 24 horas del día, estamos de rodillas orando. Porque si estamos haciendo eso, no podemos cumplir las otras cosas que Dios manda que hacemos. Si no trabajamos, no debemos comer. Entonces, no es suficiente
no está literalmente diciendo orar de rodillas todo el tiempo. Creo que lo que está diciendo es una vida de comunicación constante con el Señor. En cada momento estamos listos para comunicar con Dios. Es una conversación continua, no termina. Vemos eso en la vida de Jesús. En Marcos 1:35, Él se levantó muy de mañana para orar. En Lucas 6:12, por toda la noche Él estaba en la oración. Todo el tiempo Él tenía a su Padre con Él en oración. Y queremos este tipo de relación íntimo con el Señor, que en cada momento sabemos que su presencia está con nosotros y estamos en comunicación con Él por medio de la oración. Para cultivar este tipo de relación íntimo en todo tiempo, también necesitamos tiempos dedicados más íntimos de oración. Tenemos muchos ejemplos de eso. Un ejemplo es en Salmo 55, en la vida del rey David. En Salmo 55:17, el Espíritu por David dice: tarde, mañana y mediodía me levantaré y gemiré, y él oirá mi voz. Tarde, mañana y mediodía me levantaré y gemiré, y él oirá mi voz. Cuando estudiamos la vida de personas como David, de Daniel y la iglesia primitiva, vemos que su patrón fue para tener tiempos dedicados de oración 3 veces al día. Al 9 de la mañana, al mediodía, al 3 de la tarde. No está escrito como un ley, como un mandamiento por nosotros, pero como un buen patrón, de tener tiempos dedicados. Y unos en la historia de la iglesia tenían tiempo dedicado por la mañana y por la noche. Depende del horario, pero la verdad es que si no dedicamos tiempo a la oración, no vamos a tener esta conversación contigo. Si no tenemos los tiempos especiales en que cerramos la puerta al mundo y estamos solo con Dios, el resto del tiempo vamos a sentir lejos de Dios. Necesitamos esos tiempos dedicados con nuestro Señor. Y vemos el ejemplo en Jesucristo, en David, en Daniel, en Hechos 2, Hechos 3, la iglesia primitiva, este patrón continúa. Y es bueno para demostrar la prioridad de nuestra vida. No tiene que tener un tiempo prolongado, pero un tiempo en que demostramos, esta es una prioridad en mi vida. Martín Lutero, no sabe nadie quien ora tanto como oró Martín Lutero, pero él dijo: tengo demasiado que hacer en orar. Y él pasó 4 horas cada mañana en oración, porque él entendió, para ser efectivo en el resto de su día, él tenía que orar por todo. Y para tener esta dedicación, esta perseverancia en la oración, oro que crezco en eso. 3. Con meditación en la palabra. Pasa conmigo a Salmo 19, por favor. El Salmo 19 celebra la revelación de Dios, como Dios nos ha revelado quién Él es. Y en la creación, en los primeros 5 versículos, y en versículos 7 a 14, en su palabra, en la Biblia. Y Salmo 19, versículo 14, termina: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Otra vez, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Lo que encontramos aquí es una combinación de 2 disciplinas espirituales. Uno es la meditación en la palabra de Dios y el otro es la oración.
Yo sé que muchos de nosotros luchamos con la repetición en la oración. Siempre decimos las mismas cosas, las mismas peticiones con las mismas palabras. Uno de los mejores oradores en la historia de la iglesia fue George Mueller. George Mueller fue usado por Dios para cuidar por miles de huérfanos en Inglaterra. Y también él fue usado por Dios por un camino de millones de dólares a las misiones. Pero este fue un hombre muy pobre, pero rico en oración. Él pasó horas en oración y él dijo que el secreto de su oración fue que no eran originales. Él no estaba ahí tratando de discernir la voluntad de Dios. Él comenzó su oración brevemente pidiendo en el nombre de Jesús que por medio del Espíritu Él guía sus peticiones y después Él abrió su Biblia y de rodillas Él leyó un versículo y pido que Dios, por lo que el Espíritu habló a Él por medio del versículo y lo puso en sus propias palabras en oración. Y después Él siguió con el próximo versículo y próximo versículo pidiendo que Dios aplica y cumple sus promesas de su palabra. Debemos orar las promesas de la palabra. Hay muchas cosas que Dios no nos promete, de ser muy ricos o tener buena salud, o muchas cosas así, pero la cosa es como mejor conocimiento de Dios, de ser siervos útiles, de glorificar a Dios, ese tipo de cosas. La Escritura es lleno con promesas por su pueblo. Y Él puso esas promesas en oración, con meditación, y Dios cumplió grandes cosas por medio de este hombre y su familia. Y queremos tener este tipo de oración efectivo, y si lo hacemos, para hacerlo necesitamos llenar nuestras oraciones con la palabra, meditando en la palabra. Y finalmente, lo que quería notar sobre combinación de diferentes disciplinas espirituales, esta oración y el ayuno. Pasa conmigo, por favor, a Mateo 6. En Mateo 6, que hemos visto la semana pasada, en el mismo contexto de cómo orar y la oración del Padre Nuestro, tenemos esas palabras de Jesucristo en versículo 16. Jesús dice, y cuando ayunes, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Nota que Jesús no dice, ¿y si ayunes? Dice, ¿y cuándo ayunes? Jesús tiene la expectación que sus discípulos, que su iglesia va a ayunar como parte de su oración. Esas dos disciplinas, el ayuno y la oración, van juntos. Por un lado, en el ayuno, por un tiempo no comemos, o no comemos cierto tipo de comida, o podemos ayunar de cosas como la televisión o el móvil. Es separarnos de un placer, de una bendición que Dios nos ha dado para dedicarnos a la oración. Es el otro lado de la manera. El ayuno y la oración van juntos. No es solamente no hacer algo, es en su lugar dedicar más tiempo a la palabra y a la oración. Y van juntos en una manera profunda, porque cuando no comemos hay un dolor, podemos sentir nuestra necesidad, pero este nos motiva en nuestra oración de decir, oh Señor, te necesito más que necesito esta comida, te quiero y quiero más ser por ti, más hambre por ti, más hambre por tu palabra, y es motivación, es una combinación del físico y lo espiritual de una manera profunda.
no estamos manipulando a Dios. No está como, no voy a comer hasta que me contesta mi oración. No es así. Dios es soberano, no podemos manipularle. No estamos sufriendo, no autocastigando para que Dios mueve. No es algo así, tratando de ser como un hijo aquí que no va a mover hasta que Dios mueve. No, es como un hijo acercándonos a nuestro Padre, diciendo que queremos más. Queremos comer y beber de ti, más que de la comida. Entonces el ayuno y la oración van juntos. Otra vez, no está diciendo que cada oración que es contestada tiene que ser acompañado con el ayuno, no es decir eso, pero es decir que una disciplina espiritual que debemos incorporar en nuestra vida es el ayuno. Y no es algo que necesitamos compartir con nadie más que estamos haciendo. Como Jesús dice aquí, no lo hacemos para ser vistos por otros. Lo hacemos en privado con el Señor. Ok, con eso, con las cosas positivas, maneras, aspectos de la oración, para terminar, ciertos obstáculos de cuidarnos, el pecado, los motivos falsos y dudar. Pasa conmigo a Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, versículo 18 dice: si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Con palabras amplificadas, con la misma idea, Isaías 59, 1 y 2 dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dice: ha endurecido su oído para huir. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Si hemos orado y orado y orado por algo, pero parece que Dios no está contestando, Dios no está escuchando, es posible, es porque estamos guardando pecado en nuestro corazón, que estamos trayendo nuestras peticiones delante de Dios, pero también tenemos nuestro pecado que pensamos es en secreto, pero no es secreto delante de Dios. Es la primera cosa que Dios ve y por eso Él no escucha. Es causando separación entre nosotros y Dios. Ese es un obstáculo. Y Dios nos ama. Por eso Él no va a permitirnos de continuar en nuestro pecado que quiere matarnos y destruirnos. Y por eso Él no responde. Porque Él quiere que primeramente enfocamos en ese pecado, confesamos ese pecado, arrepentimos de ese pecado. Y Él nos limpia, nos purifica y Él escucha a nuestras oraciones. Es por esa razón que Cristo, el Padre nuestro, dice que debemos pedir: perdónanos como perdonamos a los demás. Si estamos guardando rancor, si no estamos perdonando a alguien, si estamos robando de Dios, si estamos en mentiras, si estamos viviendo las pasiones carnales y pensamos que podemos dividir la vida entre lo secular y lo espiritual, Dios dice: no, somos unidos. Y cuando venimos delante de Él, Él no puede separar esas cosas. Tenemos que ser unificados en nuestra devoción a Él. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. No es decir que Dios no nos escucha hasta que somos perfectos, porque siempre en este carne vamos a luchar con el pecado, pero la pregunta es si estamos luchando, si estamos viniendo a Dios, confesando nuestra debilidad, nuestro pecado, pidiendo perdón, pidiendo por ayuda en la batalla. Él nos escucha. Él
Él nos ayuda. Pero es cuando guardamos ese pecado en nuestro corazón, que Él no nos escucha. Segundo, los motivos falsos. Pasa conmigo a Santiago, Santiago 4. En esa carta, tristemente, había mucho conflicto en la iglesia. En Santiago 4:1, el Espíritu dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O penséis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Él explica con palabras poderosas la razón, porque había conflicto, sus pasiones carnales, y por qué parecía como Dios no estaba escuchando sus oraciones. Primeramente, versículo 2 dice, versículo 2 dice, no tenéis por qué no pedís. ¿Cuántas veces hemos tenido necesidades, angustias, temores, y con esos hemos corrido a cualquier otra persona, a cualquier otra solución, a cualquier otra medicina que va a tener la solución por nuestros problemas, pero no hemos pedido a Dios? No tenéis por qué no pedís. Oramos. Este debe ser la primera cosa que hacemos, no la última cosa cuando las otras cosas no funcionan. Pero segundo, dice versículo 3, pedís, pero no recibís. ¿Por qué? Porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Ellos estaban pidiendo por cosas, pero su principio y su fin fue por su propia vanagloria, por su propio placer, y no para la gloria de Dios. Que su nombre sea santificado, que su reino venga, que su voluntad sea hecho. Fue elevando esta cosa como su ídolo. Dios nos ama demasiado que darnos ídolos. Entonces, Él no responde a estas oraciones. Este no es decir que no podemos orar por cosas que queremos, pero siempre sujetando nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras necesidades a la gloria de Dios. Que primeramente es en el nombre de Jesús y por el nombre de Jesús, por su causa. Y cuando oramos así, con motivos que tristemente siempre son mezclados, nunca son perfectos hasta que Jesús venga, pero guiado por el Espíritu, pensando primeramente en Jesús y en su gloria, meditando en su palabra, nos ayuda de no ser controlado por nuestras pasiones y malos motivos, y en vez de eso, desear la gloria de Cristo. Finalmente, pasa conmigo a Santiago 1. Santiago 1 dice, versículo 5, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, Él le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar,
Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Dios quiere darnos abundantemente y nos da sin reproche, pero Él dice, versículo 6, que pida con fe sin dudar. ¿Cómo quitamos la duda de nuestras oraciones? Comenzamos pensando en quién es Dios. Él es nuestro Padre que está en los cielos, recordando su amor, recordando su poder infinito, recordando su omnisciencia, su perfecta sabiduría. Cuando consideramos que Dios es santo, 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 y temblamos delante de Él, vemos con claridad, nuestros problemas son problemitas, y Dios es infinitamente suficiente. Pero es cuando elevamos nuestros problemas como central, gigantes, que temblamos y que dudamos. Es una lucha, pero si pudiéramos orar inmediatamente como una máquina que vende los refrescos, oramos, ponemos la moneda y ya, aquí viene la respuesta, oraríamos todo el tiempo. Sería muy fácil de orar, porque vemos, sí, es eficaz, pero es porque la respuesta de Dios no es siempre sí, pero muchas veces Él responde, pero su respuesta es no. O tal vez más, su respuesta es todavía no. Espere. Espera en mí. Confía en mí. Te responderé. Mis planes son perfectos. Confía en mí. No dudes. Yo sé que he dicho que este fue el último versículo, pero uno más que Dios me ha tocado mucho en las últimas semanas. Salmo 27, para terminar. Salmo 27, versículo 14. La palabra de Dios dice, Salmo 27, 14. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Tenemos que perseverar en la oración, esperando, esperando, esperando. Dios es fiel, Dios nos ama, sus planes son perfectos. Perseveramos en la oración y pidamos grandes oraciones. Que Dios haga cosas que no podemos imaginar, pero Él es suficiente, poderoso para hacer esas cosas. Por nuestra parte tenemos que aprender cómo esperar, confiar en el Señor. Oramos, hermanos. Nuestro Dios y Padre, gracias por el gran privilegio que es orar, comunicar contigo. Gracias, oh Señor, que podemos acercar a ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias que Él intercede por nosotros. Gracias, oh Señor, por el Espíritu Santo quien intercede por nosotros. Gracias por tu palabra que nos dirija en cómo orar y en qué orar. Oh Señor, ayúdanos de crecer en la oración, de dedicar tiempo para orar diariamente, pasar tiempo en privado contigo, disciplinarnos, tener un plan por cómo orar más frecuentemente y más profundamente. Y Señor, pedimos perdón y por limpieza de nuestras vidas. Limpia nuestros corazones, oh Señor, de los obstáculos de la oración, que son nuestros pecados, nuestros falsos motivos y nuestra duda. Ayúdanos, oh Señor, como hijos, de confiar en ti, de esperar en ti. Y Señor, si hay alguien aquí escuchando a tu palabra y todavía no ha confiado en ti como su Salvador,
te pido, oh Señor, que entiendan que es solamente por Cristo el único camino a ti, que pueden ser salvos, que pueden llamarte Padre. Oh Señor, pido que hoy sería el día de confiar en ti como su Salvador. En el nombre de Cristo oramos.